¿Qué tal, amados hermanos, amigos, familiares que nos sintonizan en este canal de la Iglesia El Divino Maestro, Iglesia Presbiteriana Conservadora? Y estamos a unos cuantos días de celebrar la Navidad. Por lo tanto, tenemos en esta ocasión este tema que se titula El acróstico de la Navidad. Vemos en nuestros días una gran cantidad de adornos. Aquí mismo en el templo es maravilloso ver cómo se adorna, me fascina, me gusta mucho cómo se ve, muy bonito luce el templo en esta ocasión. Bien, este mensaje titulado así, el acróstico de la Navidad, plantea un asunto poético. Siempre para cuestiones de poema, de cuestiones de título, se utiliza un acróstico. Dice la definición de la siguiente manera: un acróstico es una composición poética o técnica en la que la primera letra de cada verso forma una frase, nombre, cuando se agrupan de manera vertical. Bueno, es el clásico. Las palabras reveladas evocan la imagen literaria, el concepto o la dedicatoria del poema. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, se pueden encontrar muchos acrósticos. Ejemplos de estos son el Salmo 25, el Salmo 34, el Salmo 119. Cada uno de esos versos comienza con una de las letras del alfabeto hebreo, más bien se conoce como alefato hebreo. Y también el libro de Esther, que tanto se comentaba en la revisión de este libro, si era divinamente inspirado o no, porque dicen, es que no se menciona a Dios, decían los rabinos judíos, los escribas del pueblo judío, hasta que descubrieron que está escrito como un acróstico el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Así es que también por eso se aceptó dentro del canon sagrado, porque también incluye el nombre de Jehová, pero está en acróstico. Y así, hermanos, hay muchos lugares. Aquí vamos a estudiar en el capítulo 1 de Lucas, ahí nos vamos a centrar. En el capítulo 1 de Lucas, recordemos que Lucas hace una investigación muy detallada. Fíjense cómo lo plantea, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mucha gente que no estaba relacionada con el grupo, el núcleo central de los apóstoles, quisieron también escribir sus evangelios. De hecho, los que conocemos son 4, son los divinamente inspirados, pero no fueron nada más 4, fueron muchísimos evangelios más que fueron escritos. Y entonces mucha gente intentó hacerlo, pero no eran bajo la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, Lucas es una persona que sí lo hace. Lucas en hebreo es Hillel y significa, en el griego es Lucius, es Lucas, y de ahí viene la palabra luminoso, es lo que significa. Entonces, no por nada es uno de los evangelios más brillantes. ¿En qué sentido? Porque dicen la crítica que es el mejor escrito con el griego, porque fue escrito en griego, el original, el griego con mejor técnica, el más elegante, el más hermoso. Y este hombre se dedicó a estudiar desde el principio, dice todas las cosas, cómo fue que fue anunciado el Salvador que iba a venir, y no solamente del Salvador, sino también aquel que lo presentó. Miren, siempre para cuando entra una gran personalidad, siempre ponen a una persona que lo anuncia. Cuando está el presidente, llega el presidente, está el que dirige la ceremonia y dice, y ahora con ustedes el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y sea quien sea. Pero también así nuestro Dios Todopoderoso nombró a una persona, eligió, preparó a una persona para que lo presentara. Este fue Juan el Bautista, Juan el que nosotros conocemos como el Bautista. Y bien dice el versículo número 5, dice, hubo en los días del rey Herodes, es lo que plantea este texto. Dice, en los días del rey Herodes de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. Y aquí iniciamos con este acróstico, el acróstico de la Navidad. ¿Por qué? Porque iniciamos con este personaje, Zacarías. ¿Qué tiene que ver aquí Zacarías? Dice que es una persona de orden sacerdotal. Él estaba casado a su vez con otra mujer
que descendía de los sacerdotes. Todos los que son de orden sacerdotal son hijos de Aarón, su hermano de Moisés, porque Dios los eligió a ellos, de los levitas, de entre la tribu de los levitas, a la familia de Aarón, para que de ahí surgieran todos los sacerdotes e inclusive los sumos sacerdotes. Entonces, como ambos eran descendientes de Aarón, esto es un matrimonio de poder. ¿En qué sentido? De poder espiritual, porque los dos estaban consagrados. Fíjense, aunque la mujer no tenía parte dentro de lo que es las labores del sacerdocio, pero sí siendo de la sangre de los sacerdotes. Esto era interesante. Entonces vemos que Juan el Bautista desciende de ambos, y entonces Juan el Bautista es un sacerdote. Un sacerdote presentó al Mesías. No lo presentó como diciendo, ¡hey, aquí está el Mesías!, sino dijo él de una manera extraña. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué cosa tan más tremenda mencionó este hombre. No dijo, miren, aquí tenemos al Mesías. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a cargar con nuestros pecados, con nuestras culpas, para ser crucificado y ofrecer a nuestro Dios, a su Padre, ofrecer su sacrificio propio, el cual fue aceptado, y por lo tanto las culpas de aquellos que creemos en Él fueron quitadas. Entonces tenemos en ese versículo 5 mucha información. Zacarías, vamos a ver en la parte final de este mensaje cómo el significado de todo esto. Miren, Zacarías significa Jehová se acuerda. Esta es la primera parte, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Está dividido nuestro tema en tres partes: el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, la segunda parte, el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y después vamos a ver qué significa el acróstico de la Navidad. Entonces, primer nombre, Zacarías, Jehová se acuerda. Bien, vamos adelante, dice en el versículo 6, eran ambos justos delante de Dios. Aquí vemos una palabra muy importante en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra justo. ¿Qué es justo? ¿Quiere decir que él ya es justificado por la fe? No, no estaba diciendo eso, porque todavía no había llegado el Mesías. Era una justicia como la de Abraham, que le creyó a Dios, al Dios Todopoderoso, que en él iban a ser salvados, que también está finalmente soportada sobre los méritos de Cristo. Pero ellos dicen que eran justos delante de Dios. Piense usted esto. Si nosotros estuviéramos como personalidades dentro de la Escritura, dijeran fulano de tal, ¿cómo lo describiría la Biblia? ¿Como una persona justa o como una persona pecadora? ¿Cómo la identificaría? ¿Cómo identificaría usted la Biblia? ¿Cómo le diría usted? Claro, por supuesto, los que ya hemos creído en Cristo somos los justos, pero no en nuestros méritos, sino en los méritos del Señor Jesucristo. Dice, estas dos personas, lo que es Zacarías y su esposa, que se llamaba Elizabeth. Elizabeth significa la promesa de Dios. Elizabeth, la promesa de Dios. Dice, eran ambos justos delante de Dios. ¿Qué significa eso de andar delante de Dios y ser justos? Vamos a buscar un texto, el cual se encuentra en Deuteronomio 10:12 y el 13. Dice así, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas bien. Ahí está, hermanos, esta enseñanza en la cual las personas que lo hacían, que eran justos, eran los que lo seguían los mandamientos de Dios, pero dice, con todo su corazón. Vamos a otro texto que también la Biblia nos presenta, el cual está en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice de la siguiente manera, oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Quién declaró? Dios. ¿Qué sea lo bueno y qué pida de ti Jehová?
solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Nos está pidiendo 3 cosas. Dice hacer juicio, dice amar misericordia y humillarnos para andar con Dios. Eso, amados hermanos, es lo que nosotros debemos entender como justos delante de Dios en estos 2 personajes que dice que eran justos. Así eran, ellos eran judíos de corazón, porque amaban a Dios y obedecían a Dios de corazón. La iglesia también debe ser así. Debemos amar a Cristo de corazón, seguir los mandamientos de Cristo, todas sus enseñanzas. ¿Cuál es su enseñanza máxima del Señor? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque el Señor nos enseñó, en estos 2 mandamientos se basa toda la ley, principalmente los 10 mandamientos. Sigue diciendo más adelante el versículo 7, y no tenían hijo. Había una situación muy triste en este matrimonio. Eran justos, eran sacerdotes, él era del sacerdocio y su esposa era descendiente de un sacerdote. Era, digamos así, un matrimonio perfecto. Pero algo había que tenía tristeza estas personas en su corazón. Porque dice, y no tenían hijo. Para un judío esto era terrible. Era motivo inclusive de burlas, de vergüenza para el matrimonio, porque ¿cómo es posible que no puedan tener hijos? Cuando en el antiguo Israel el tener hijos era recibir bendición de parte de Dios, entonces decían ellos, no, pues Dios no te ha bendecido porque no tienes hijo. Ahora, ¿cómo se ve el mundo? ¿No? El mundo de hoy, mucha gente no quiere ni siquiera saber qué cosas son los hijos, no les interesa, pero en ese tiempo era un deseo grande el tener hijos. Y dice, y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos, esto era un acabose, porque dice, ambos eran avanzados en días. Quiere decir que su etapa fértil como seres humanos ya había pasado. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo Zacarías todavía guardaba en su corazón este deseo de ser padre. Y no olvidemos que la nación hebrea viene de Abraham, y Abraham tuvo su hijo cuando tenía 100 años de edad, es decir, en su senectud le nació su hijo Isaac. Entonces, Zacarías de alguna forma abrigaba esta esperanza y oraba y le pedía a Dios, Dios, dame un hijo. Porque después nos vamos a dar cuenta cómo, le dice otro personaje, tu oración ha sido oída. Bien, dice el versículo número 8, dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez. ¿Qué significa eso de por el orden de su vez? Es lo que ahora conocemos nosotros con una palabra moderna, que decimos es en el rol, en el listado, en el turno que te toca, ahí es donde te corresponde servir. Por eso dice por el orden de su vez. ¿A qué se refiere eso? Bueno, es que el rey David, allá 1000 años antes de este pasaje, de lo que sucedía en este pasaje de Lucas capítulo 1, el rey David puso orden entre los sacerdotes, porque eran muchos y se peleaban, había desorden. Entonces dijo, no, vamos a ordenarlos por familias, y a cada familia le va a tocar, dice, en una ocasión. Entonces así repartió el orden sacerdotal. Eso lo puede usted encontrar en 2 de Crónicas capítulo 8, ahí es donde David hace ese orden. Entonces ahí es donde le correspondía, y era tantos sacerdotes que a Zacarías le tocó en una ocasión. Se dice que una sola vez te tocaba entrar al lugar santo, porque no podían entrar al lugar santísimo, solamente en el lugar santísimo podía entrar el sacerdote una vez al año. Entonces, una sola vez en su vida les tocaba servir en el lugar santo. Y a él le tocó un privilegio entonces muy grande. ¿Por qué? Dice así el 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso. Echaban suertes todavía. Decían, toda esta familia de sacerdotes les toca servir. Y dentro de ellos se juntaban y decían, vamos a echar suertes a quien le toca, por ejemplo, hacer el sacrificio del animal, a quien le toca usar el agua del lavacro, a quien le toca cambiar los panecillos allá en la mesa de la proposición, a quien le toca cambiar el aceite y encender las luminarias del candelabro de 7 brazos.
y enfrente del lugar santísimo estaba el altar de incienso. Vamos a hacer cuenta aquí como en el templo. Aquí donde se sientan los hermanos, la feligresía, es el lugar santo, y donde está el pastor es el lugar santísimo. Digo, tiene el mismo esquema el templo. Entonces en el templo judío había una cortina que le llamaban velo, que más bien deberíamos nosotros verlo como telón, ¿no? Porque nos dicen velo y nos imaginamos un velo de una novia, así transparente, delgadito. No era así. Dicen los rabinos que era grueso, casi de 5 centímetros de espesor. Entonces era un telón muy grueso. Y ese cubría, dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y dentro estaba el arca del pacto. El sumo sacerdote una sola vez al año entraba a ese lugar para hacer la expiación por todo Israel. El día del perdón, del Yom Kippur, entraba. Bueno, y enfrente entonces de ese velo estaba este mueble que le llamaban el altar de incienso. ¿Qué se hacía ahí? Se ponía un perfume y se le ponía fuego. Del mismo altar del sacrificio se tomaba fuego, y de ese mismo fuego se encendía y llenaba todo el recinto con un aroma precioso, un aroma exquisito. Fíjense cómo el culto a Dios en ese tiempo incluía los sentidos, inclusive el del olfato. Bueno, y entonces, ¿qué simbolizaba ese mueble? Simbolizaba la oración, las peticiones del pueblo de Israel hacia su Dios. Entonces, fíjense qué interesante, Zacarías hizo una oración, y entonces le toca servir en un mueble que simboliza la oración. Entonces vamos ahora a lo que dice ahí, versículo 9: conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. ¡Qué privilegio! 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Afuera estaba una gran cantidad de gente. Pareciera ser que es como que era día de fiesta, aunque siempre había muchos israelitas. Por ejemplo, notemos que Pedro, Juan, dice que subían a orar 3 veces al día cuando vivían en Jerusalén. Entonces imagínense cuánta gente subía a la hora del sacrificio matutino, del sacrificio del mediodía y el sacrificio de las 3 de la tarde. Entonces, como dice el Salmo, tarde, mañana, a mediodía, en la mañana dice, me levantaré y oraré. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre del pueblo judío. Entonces, había mucha gente. Dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 11. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Una cosa asombrosa. No recuerdo otro pasaje en donde diga que se aparece un ángel dentro del templo. Esto es algo insólito dentro de las Escrituras. ¿Quién tuvo el privilegio de verlo? Zacarías. ¡Wow! Es asombroso, hermanos. Esto es maravilloso, es impresionante. Le provocó miedo, le provocó temor, porque ver a un ser angelical no lo sabemos, hermanos. La Biblia no los describe, al menos en este pasaje, cómo fue, pero dice que Zacarías se asustó. Dice el 12, y se turbó, ahí está, se turbó, Zacarías se sorprendió, se espantó, Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Versículo 13, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tu oración ha sido oída. ¿Cuál era su oración? Este hombre quería un hijo. Su oración fue otorgada. Dicen unos judíos cuando cantan un himno, dice Jehová, bueno, el Señor amablemente escuchó mi oración. Hacen un canto sobre el pasaje cuando Ana pide un hijo. Sobre eso, y cantan ellos, dice Hashem, dicen ellos, no dicen Jehová. Dice Hashem significa el nombre de Jehová. Entonces, Dios amablemente contestó mi oración. Y entonces también así, hermanos, aquí tenemos esta contestación. ¿Cuántos días pasó ese hombre orando? Días y días y días pasó su etapa de fertilidad de su esposa, de por sí era estéril. Su época de juventud pasó, ahora en su vejez, dice, tu oración ha sido contestada. ¿Por qué? Dice, y tu mujer Elizabeth te parirá.
Es decir, amados hermanos, no está hablando de que van a adoptar, que van a tomar de una sierva, de una esclava, como en el caso que vemos allá con Abraham, que tomó una esclava y pues tuvo con ella un hijo. No está diciendo eso. Dice, tu mujer te va a parir. ¿Qué significa eso? Que lo va a concebir en su vientre y va a tener un desarrollo normal dentro de su vientre y el bebé va a salir de una manera normal de su mamá. Eso es lo que está expresando. Pero veamos ahora el nombre que le van a poner a este niño. Dice, y llamará su nombre Juan. En español es muy corto el nombre, Juan, pero en hebreo es Yohanan. Yohanan. ¿Y qué significa Yohanan? Significa misericordia de Jehová. Misericordia de Jehová. Bueno, nos pasamos ahora al versículo 19, porque empieza esta cuestión, un diálogo ahí con Zacarías y el ángel, y le dice en el 19, y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. A ver, ¿no sabes quién soy yo? Porque empezó a dudar Zacarías. Ay, ¿a poco voy a ser papá ahora que soy grande? Fíjense, todo el tiempo pidiendo la oración y cuando la tiene la respuesta, no lo cree. ¡Qué tremendo! A veces así somos los creyentes, pedimos y ya cuando lo estamos por recibir, no lo creemos. Es triste. Por eso después es castigado Zacarías, porque queda sin habla. Es castigado por esa circunstancia. Pero aquí entonces el ángel le dice, yo soy Gabriel, te lo estoy diciendo. Yo estoy, fíjense cómo dice, delante de Dios. Estoy en la presencia de Dios. Entonces tenemos la presencia de un ángel del más alto rango. Para que un ser angelical esté delante de la presencia misma de Dios, ¿quién puede ser? 1 o 2 ángeles nada más, no hay más de eso. Hermanos, es asombroso. Y entonces dice, yo estoy delante de Dios. Desde allá de la presencia de Dios vino a la tierra a anunciar este hecho importantísimo. Aquel que va a presentar al Mesías va a nacer. Ese es Juan. Y entonces Gabriel, vemos el significado de este ángel, significa hombre de Dios. Es un nombre muy bonito, hombre de Dios. Dice, soy enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias. ¿Sí, hermanos? Bien, regresamos al versículo 14. ¿Para qué era todo esto? Esta noticia, dice el 14, y tendrás gozo y alegría. Gozo y alegría, hermanos. Nosotros los creyentes debemos tener siempre esta circunstancia en nuestra vida, esta actitud, este sentimiento, hermanos, gozo y alegría. Estén como estén las cosas, no depende nuestro gozo, hermanos, de que si nos va bien en las cuestiones del trabajo, si hay pandemia, si hay problemas allá afuera, etcétera. No debe depender de eso nuestra alegría, hermanos. Debe depender de la seguridad de la palabra de Dios. ¿Para qué fue todo esto? Para que Zacarías, dice, tuviera gozo y alegría. Y no solamente Zacarías, sino todos los que se enteraran. Nosotros mismos nos estamos enterando de todo esto y nosotros debemos sentir gozo y alegría. Bien, vamos a la segunda parte. Ahora vamos a la anunciación del nacimiento del Señor Jesús. Vamos a buscar el versículo 26. Dice, y al 6º mes, es decir, cuando le fue dada la noticia a Zacarías, 6 meses después, el ángel Gabriel otra vez aparece ahí, este ser angelical. Fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Era un pueblito olvidado, perdido por ahí. Era una población pequeña de gente ignorante, de acuerdo a los rabinos, de acuerdo a los escribas. También eran gente que muchos de ellos eran malvados y también se dice que eran mal hablados, eran groseros. Por eso cuando van y le dicen a Natanael, ven, ¿de dónde es pues el Mesías? Es de Nazaret. ¿De Nazaret puede haber algo bueno? Dice, ven y ves. Entonces había esta idea de que era algo pésimo Nazaret. Era una aldea olvidada de todo el centro religioso que se aglutinaba alrededor de la ciudad de Jerusalén. Dice también así, 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Está hablando de una señorita, una mujer que nunca ha tenido una relación sexual. A eso se refiere,
a una virgen. Dice desposada. Desposada significa que tiene un compromiso de casarse. Es al estilo de los judíos de ese tiempo. No es como nuestra, que ya fue a pedir la mano, ¿no? No es así. Era prácticamente ya haberse casado. Cuando iba el muchacho con su familia a pedir a la muchacha y desposarse, prácticamente ya eran matrimonio. Lo único que faltaba es que comenzaran a vivir juntos. Y se dejaba un año. ¿Para qué? Pues para que se viera que no había una cuestión de sexo dentro de ellos y que ya estuviera la muchacha embarazada. Para eso servía. Es muy deseable, es muy, ¿cómo podemos decir? Es algo muy valorado dentro de esa cultura de ese tiempo. Todavía en Oaxaca, me acuerdo que asistí por allá a una obra, allá en las comunidades que están alrededor de las lagunas, allá en el istmo de Tehuantepec, así las lagunas marítimas, lagunas marítimas, alrededor de esos lagunas marítimas hay varias comunidades y me platicaban que hay precisamente ceremonias al respecto para ver si la muchacha es virgen y bueno, muchas cosas, ¿no? Es muy valorado en la cultura tradicional. Ahora vemos que eso a los muchachos no les interesa. Es algo muy triste. Pero vemos que aquí es eso, una muchacha que nunca había tenido relaciones sexuales. Esa es la virgen, desposada con un varón que se llamaba José. Aparece entonces ya un primer nombre que es Gabriel. Lo repetimos, Gabriel significa hombre de Jehová, o hombre de Dios. El otro es José. ¿Qué significa José? Significa Jehová añade. Jehová añade. Y luego dice, de la casa de David. Dice, y el nombre de la Virgen es María. Es Miriam o María. Cualquiera de los nombres es equivalente. ¿Qué significa Miriam o María? Significa amargura, significa dolor. Fíjense, esto es un poquito contradictorio, ¿no? Porque, ¿cómo le vamos a poner a una persona María si significa dolor? Pues es lo que significaba originalmente. Ahora sabemos que presente por la obra de Cristo, el nombre de María es muy exaltado, pero finalmente su etimología, su significado original es eso, amargura. Bien, dice el versículo 28, y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó también, la misma experiencia de Zacarías. Se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Ella fue la elegida, ¿para qué? Para ser la madre del Mesías. Y aquí que concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Bien, hermanos, aquí entonces tenemos estos nombres. Tenemos el nombre de Gabriel, de José, de María, y también se añade, hermanos, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús en hebreo se pronuncia Yeshua, con I, Yeshua. Así lo pronuncian los judíos. ¿Qué significa? Significa salvación de Jehová. Qué hermoso nombre, hermanos. Es el nombre, como dice, sobre todo nombre, el nombre de el Señor Jesús, el nombre del Señor Jesucristo. Bien, dice el 33, y reinará en la casa de Jacob por siempre y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, es decir, nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre. ¿Cómo es que va a ser esto? Le responde el ángel, 35, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este es un portento, hermanos, porque nunca ha habido una persona que sea concebida dentro del vientre de una mujer sin que haya la intervención de un varón. Quiere decir, hermanos, que esto, vamos a hacer una distinción, el que sea nuestro Señor Jesucristo nacido de una virgen, significa que es humano como nosotros, porque es nacido de la mujer. Es la simiente de la mujer, como dice
Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la simiente de la mujer. Puede usted leer ese pasaje y lo va a encontrar. A ese se está refiriendo, es la promesa de un Salvador. Veíamos en un estudio anterior. También vemos que es sin pecado. Es sin pecado porque no es hijo de un varón. Y entonces legalmente no tiene pecado, hermanos. Es una cuestión que no... Digamos que el pecado tiene una transmisión por el varón. Todos los que seamos hijos de un varón tenemos pecado. Entonces, como dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Pero este ser, que es nuestro Señor Jesús, no es hijo de varón. Fue engendrado dentro del vientre de María por el Espíritu Santo. Bien. Seguimos y dice también que ese que nace del vientre de María es divino. Son estas distinciones, hermanos. Bien. Tenemos entonces completado aquí ya los nombres, cómo se van acomodando. Entonces voy a leer acerca del Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 8, inciso B. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Más sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, lo que estamos leyendo, de la sustancia de ella. Es decir, él era humano, porque María era humana. Así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y la humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Fíjense, hermanos, qué definición tan hermosa y maravillosa hace estos teólogos que configuraron la confesión de fe. Después de disertar y estar discutiendo el asunto varios meses, años inclusive, llegan a escribir eso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era mucha gente, hermanos, no era nada más uno o dos de ocurrencia, era una cuestión colegiada, llegaron a esa deducción. Porque cuando viene de un solo hombre, ahí están los errores, hermanos, porque fulano dice que esto, Charles Taze Russell dice que no es Dios, y ya a él se le ocurrió que no es. Pero ¿a quién más consultó? Él siguió sus errores y ahí se siguió, por eso dicen que no es Dios. Bueno, finalmente es una cuestión muy triste, que no crean en la divinidad del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a la tercera parte. Ahora sí vamos al significado del acróstico. El acróstico está configurado por todos los nombres que aparecen allí. Entonces, en la primera parte, en la anunciación de Juan el Bautista, tenemos estos nombres: Zacarías, Elizabeth, Jehohanán, que es Juan, y Gabriel. Es decir, si le damos el significado, vamos a acomodarlos. Dice así: Jehová se acuerda, ese es Zacarías. Elizabeth, la promesa de Jehová. Jehohanán, de dar misericordia de Jehová. Y Gabriel significa para el hombre de Dios. Si lo parafraseamos, quedaría de la siguiente manera. Fíjense qué tremenda es la escritura, hermanos, porque entonces vemos que tiene un patrón, una configuración muy preciosa. Y entonces sale esto, hermanos, dice: Jehová se acuerda de la promesa de dar misericordia para su pueblo que está en su presencia, para que tengan como Zacarías gozo y alegría, hermanos. Jehová se acuerda de su promesa de dar misericordia para su pueblo que está en su presencia, para que tengan gozo y alegría. Fíjense cómo encontramos este acróstico en esa primera parte. Vamos a la segunda parte. La primera, hermanos, es gozo, es gozo. Esto lo encontré, hermanos, en un comentario, que me parece que es Barclay, el que escribe esto, del acróstico de la Navidad, pero él nada más se queda en esa parte de Juan, los padres de Juan el Bautista. Pero entonces, reflexionando sobre esto,
me preguntaba yo, bueno, ¿y entonces qué acróstico se completa en la anunciación del Señor Jesús? Eso ya no lo comenta Barclay. Entonces me pongo también a armar la configuración y nos encontramos con esto. Dice, con relación a la segunda parte, si juntamos los nombres, dice así: Gabriel, José, María y Jesús. Sus significados son hombre de Dios que está en su presencia. Ese es Gabriel. Luego José, Jehová añade. Luego sigue María, que significa amargura o dolor, o amargura y dolor. Y luego sigue Jesús, que significa salvación de Jehová. Ahora sí, amado hermano, piense usted lo que significa esto. Si lo parafraseamos, quedaría así: para el pueblo de Dios que está en su presencia, añadiendo amargura y dolor, Jehová nos da salvación. Eso es algo tremendo, hermanos. Fíjense, de un lado vemos gozo, felicidad, y del otro lado vemos amargura. Los nombres para los judíos no eran cualquier cosa. Los nombres son lo más importante de cada persona. Por eso los papás pensaban muy bien qué nombre le iban a poner al niño. Actualmente se busca un nombre que suene bonito, ya, sea lo que sea, pero se lo ponemos porque suena bien, y ya. Pero no, hermanos, debemos buscar qué significa cada nombre para ponerle nombre a nuestros hijos. Y no nos metamos con los nombres divinos. Jesús, Adonai, mucha gente se llama así. No debemos usar esos nombres porque son sagrados. Si los usamos, somos ignorantes de las cosas sagradas. Un lego es un ignorante, por eso la palabra sacrílego es aquel que ignora las cosas sagradas. No seamos sacrílegos, hermanos. No usemos el nombre de Dios para ponérselo a personas. Vamos, hermanos, ahora sí a ver esto. Los invito también para ver como conclusión un pasaje que se encuentra en el Salmo número 22, versículos 3 al 6. Este salmo lo escribió David, lo compuso David, que David es un tipo del Señor Jesucristo, es un modelo a escala chiquito de lo que iba a vivir o a presenciar o a hacer nuestro Señor Jesús. Es un modelo a escala. Este salmo se lee siempre en Semana Santa. Cuando es viernes de crucifixión se lee este salmo. Siempre en la iglesia evangélica lo hemos leído en esa temporada. Bien, este salmista lo escribió, el rey David lo escribió 1000 años antes de lo que está aconteciendo en este pasaje de Lucas capítulo 1, 1000 años antes. Y dice así, Salmo 22, 3 al 6. Tú, empero, eres santo, le dice a Dios. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Esperaron en ti y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Y usted dirá, bueno, ¿qué relación tiene este salmo con esto que estamos leyendo? Hermanos, es exactamente lo mismo. Los patriarcas, porque dice ahí, en ti esperaron nuestros padres. David era judío, David era del pueblo de Israel. Cuando David dice nuestros padres, no se refiere solamente a su papá y a su mamá, se está refiriendo a toda la nación de Israel. Entonces, que comienza con Abraham, Isaac y Jacob. Y todo el pueblo de Israel, porque los hijos de Jacob, que cambió de nombre, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, de ahí viene el pueblo israelita. Entonces, ahora sí, Dios siempre estuvo ahí para oírlos. Cuando estaban en problemas, Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel, estuvieron en problemas, le oraban, Señor, ayúdanos. Y entonces Dios siempre estuvo para oírlos, auxiliarlos, protegerlos. Siempre estuvo ahí, hermanos. Por eso dice el Salmo, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Pero ¿saben qué, hermano? Esperaron en ti y no se avergonzaron, porque decían, nuestro Dios nos va a ayudar, nuestro Dios nos va a sacar adelante, y siempre fue así. Pero ahí el salmista está hablando como cuando Cristo está en la cruz, hermanos. Y ahí estuvo en la cruz pendiendo, y para él, dice, no hubo
auxilio. Para Cristo, que estaba en la cruz y que llevaba nuestros pecados, cuando pidió auxilio, no hubo quien lo oyera, nadie quien lo auxiliara, nadie quien disminuyera su dolor. Y dice, fue como un gusano. Fíjense qué nombre le da ahí. Este acróstico, amados hermanos, nos enseña lo siguiente. Para nosotros las promesas, para Cristo el sufrimiento. Para nosotros la alegría, el gozo. Para Cristo la amargura y el dolor. Ahí está el nombre de su mamá, María, amargura. Para nosotros la salvación, porque Él nació para nosotros. ¿Para quién nació Cristo? Para nosotros, hermanos. El gozo, para nosotros la salvación, para Cristo el castigo, la ignominia, la vergüenza. Para nosotros el gozo del perdón de pecados. Fíjense cómo le dijo el ángel a Zacarías, para tu gozo, para tu regocijo. Pero para Cristo los clavos y la cruz. Para nosotros una corona de salvación. Para Cristo una corona de espinas enterrada en su cabeza. Para nosotros todo el amor, hermanos, todo el amor. Para Cristo solo desesperación y muerte. Eso es lo que sufrió en la cruz. Hermanos, ahí tenemos el acróstico de la Navidad. Jehová se acuerda de su promesa de dar misericordia para su pueblo que está en su presencia para que tengan gozo y alegría. Esa es la parte que nos toca a nosotros, hermanos. Qué bendición es la Navidad. Pero para Cristo, hermanos, para el pueblo de Dios que está en su presencia, añadiendo amargura y dolor, Jehová da salvación. Qué tremendo, hermanos, mensaje tenemos en la Escritura. Y nosotros debemos valorar esta Navidad espiritual, no la Navidad material, hermanos. Esa Navidad de alcohol, de drogas, de pachanga, de cuanta cosa, hermanos. No. Debe ser una Navidad espiritual, como lo que estamos ahorita haciendo, revisando estos pasajes de la Escritura. La venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es su inmenso amor, porque dice la misma Biblia, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Cristo vino a poner su vida por nosotros. Lo invito para hacer una oración y concluir este mensaje. Nuestro Dios y Padre, te damos las gracias por esta Navidad, por tu palabra santa, porque tiene, Señor, muchos mensajes que están, Señor, guardados ahí, solamente para aquellos que queremos, Señor, saber más de ti. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has bendecido grandemente, Señor, con esta reflexión, con este acróstico de Navidad. Cómo configuraste los nombres, Señor, para que surgiera esta maravilla, Padre eterno, y nos describes la obra de Cristo, que para nosotros hay gozo, pero para tu Hijo santo y precioso hubo dolor y desesperación y muerte. Pero gracias, Señor, porque lo resucitaste y nuestro Señor viene todavía, viene por su iglesia. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.